Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y a un nuevo vídeo de Book Time. Si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, déjame contarte que dentro del contenido que encuentras en el canal, periódicamente, normalmente una vez al mes, intento traerte un vídeo con ideas o recomendaciones de libros o series que pueden ayudarte en ese trabajo personal de reflexión sobre determinados aspectos significativos, como puede ser la gestión mental, la gestión emocional, la gestión del tiempo y productividad, etc. Y en el vídeo de hoy te traigo 2 libros y una serie. Te dejo como siempre en la cajita de descripción la línea de tiempo para que puedas localizar ese minuto exacto donde encuentras la reseña de ese libro o de esa serie en específico y de esta manera que puedas sacarle más partido al vídeo. También te dejo el enlace a la lista de Book Time para que puedas ver reseñas anteriores y también de cara ahora a posibles regalos, pues que tengas varias ideas de libros que quizás pues algún título llame tu atención. Como te decía, hoy te traigo 2 libros y una serie, además 2 libros que ya te he mencionado en Book Times anteriores. Vamos a empezar con el primero, que es del doctor Arturo Goicoechea y que se titula El dolor crónico no es para siempre, las claves para entender y librarse del dolor. Te estará saliendo la portada, una de las portadas aquí a un ladito para que la puedas identificar. En un Book Time anterior te hablé de otro de sus libros que es Migraña, la pesadilla cerebral, te hice esa reseña y es un libro que a mí personalmente me gustó muchísimo y no solo para leer una vez, sino un libro para tener ahí presente a la hora de relacionarnos con esos procesos de dolor, entender un poquito más de dónde vienen y de esta manera que esas estrategias que usemos pues nos ayuden a ir poco a poco disminuyendo esa frustración o esa ansiedad que en un momento dado podamos sentir. Obviamente, si eres una persona que padece de dolor crónico, que padece de migraña, son una recomendación total, pero aun si no padeces ese tipo de patologías, también te recomiendo que los leas porque tienen ese punto educacional donde te dan esa visión de conocimiento de qué sucede dentro de nosotros para que se active en un momento dado esos cuadros de dolor. Te permite conocerte a ti mismo y también en un momento dado quizás empatizar un poquito más o tener esa mirada mucho más compasiva con personas de tu entorno. De repente ha habido muchísima luz, se ha oscurecido el vídeo, voy a bajar la persiana y vuelvo. Ya he vuelto, dije que se había oscurecido, no, pero sabía que me ha dado la imagen, he bajado la persiana y ahora tengo a un camión aquí de obras haciendo ruido. Madre mía, espero que puedas disfrutar de este vídeo. Bueno, como te decía, independientemente de si tú padeces o no padeces cuadros de dolor, son 2 lecturas que te recomiendo muchísimo. Quizás el del dolor crónico no es para siempre, tiene una visión mucho más amplia, mucho más educativa en el sentido de que toma toda esa perspectiva más general de todos esos elementos que en un momento dado pueden potenciar e incidir en los procesos de dolor. El otro libro, el de la migraña, pesadilla cerebral, tenía un componente más divertido en la narración porque era pues un paciente con un doctor en la consulta y eso hacía que el enganche o la conexión con el libro pues fuera más intensa. Pero igualmente es un libro súper interesante que recomiendo. Hay muchísima información que se puede extraer de este libro, obviamente, mucha información valiosa, pero yo te quiero compartir 2 de ellas. La primera es esa distinción entre dolor y daño. Normalmente cuando nosotros sentimos dolor, activamos ese pensamiento de que algo va mal, algo está mal dentro de nosotros, existe un daño que estamos viendo o no estamos viendo. Y aquí el doctor hace mucho énfasis en tener claro que no es lo mismo el dolor que el daño. De hecho, muchos de los padecientes de dolor crónico tienen dolor, pero no tienen daño. De ahí la complejidad del tratamiento o la complejidad a la hora de sobrellevar esos procesos. Estos 2 conceptos para mí me parecen fundamentales y quizás sería como la joya de este libro, sobre todo entender por qué no están, digamos, íntimamente identificados, sino qué se esconde detrás. Y luego quería compartirte un fragmento que digamos que sería como ese mecanismo que se produce detrás del dolor crónico, digamos, sin un daño asociado y que tantos quebraderos de cabeza nos puede dar y tanta frustración nos puede dar, ¿no? Y él habla de diferentes sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema inmune, etc. Y hace una descripción en un momento dado de esos momentos de dolor que me parece maravillosa y te la quiero compartir. Dice así: aquí el sistema neuroinmune.
Le informamos que estamos en modo imaginativo. Sentirá dolor. No hemos recibido notificación de daño por parte de los nociceptores, pero cabe la posibilidad de que existan amenazas del daño no detectadas según la información adquirida y no podemos asumir el riesgo. Disculpe las molestias. Esto que parece bastante cómico es justamente lo que se produce dentro de esos cuadros de dolor, ¿no? Es decir, vale, no tengo ninguna lesión, no tengo ningún daño aparente, eso es maravilloso, pero entonces, ¿por qué tengo tanto dolor? Pues entender que a veces se activan esos programas internos de una forma más o menos consciente, que lo que hacen es predisponer a nuestro cuerpo a ese modo de alerta, donde él, según reconozca ciertos elementos o situaciones, ya va a activar ese programa de alerta asociado al dolor, pues nos va a ayudar también a seguir trabajando nosotros mismos para detectar esos momentos en nuestra experiencia de vida, esas creencias, esos patrones que quizás en algún momento favorecieron la activación de estos programas inconscientes. Es un libro maravilloso, todos los libros que he leído de él, los vídeos que he visto, y además él tiene una página web donde tiene un equipo con el que trabaja, que te recomiendo que eches un vistazo. Obviamente, si padeces dolor, por supuestísimo, pero si no lo padeces, también para que tengas esa visión completa de lo que son los cuadros de dolor o personas que tienen un dolor aparentemente muy grande, sin esa explicación de daño físico detrás. Así que, por supuesto, es una recomendación de cabecera para ti, para regalar. Estoy segura que te va a encantar. Hoy te hablo de el dolor crónico no es para siempre, pero te invito a que eches un vistazo también a su bibliografía anterior. Y ahora cambiamos de registro por completo, aunque al final está todo conectado, y te traigo un libro asociado dentro del marco de la productividad que se llama Hiperfocus, cómo centrar tu atención en un mundo de distracciones, de Chris Bailey. Esta es la edición que tengo yo, por aquí te está saliendo otra de las portadas que tiene este libro, que además también está en diferentes idiomas. Es un libro que, si bien se centra dentro del marco de la productividad, yo lo centraría especialmente en el marco de la mentalidad, en el marco de la atención, en entender cómo es ese proceso mental para que en un momento dado nos dispersemos o nos concentremos con mayor o menor facilidad. De hecho, si la publicación del vídeo han ido como lo tengo en mente, el vídeo anterior trabajábamos con algunas ideas para dispersarnos menos, dábamos respuesta a un comentario de uno de ustedes. Y este libro te puede ayudar muchísimo a trabajar eso, porque se centra especialmente en la atención, en esos procesos de atención internos y en qué estrategias nos pueden ayudar a potenciarlos o nos pueden ayudar a disminuirlos, por así decirlo. Obviamente tiene un objetivo canalizador, de que es la ejecución de tareas, de ahí que lo relacionen dentro del marco de la productividad. De hecho, no sé si conoces la matriz de Eisenhower. Hemos hablado en vídeos en donde hemos hablado de priorizar tareas. Es un cuadro donde se relacionan diferentes aspectos que te ayuden en un momento dado a decidir si delegas una tarea, si la haces ya, si la dejas para otro momento, si la eliminas, etcétera. Pues aquí el autor, Chris, tiene otro cuadro que te estaré poniendo aquí en un ladito, donde él habla de tareas productivas, improductivas, aburridas y divertidas, y lo que hace es ya darle esa connotación con la intención que hay detrás de la tarea, ¿no? Pues si coincide que es productiva y aburrida, pues es tareas necesarias; si es divertida e improductiva, tareas entretenidas. Esto te va a ayudar también a relacionarte con esas tareas que tienes en mente desde ese plano emocional y sobre todo desde ese plano intencional. Cuando nosotros trabajamos con la intención clara, conseguimos potenciar y alinear todos esos aspectos que nos van a ayudar a ser eficaces, no solo en la ejecución, en el resultado, sino también en nuestro tiempo y en nuestra satisfacción personal. Entonces, es verdad que si bien todo está narrado en torno a nuestra capacidad de atención, pues hace esos tips y esas referencias para que puedas aumentar tu nivel de productividad en cuanto a ejecución de tareas y consecución de resultados. Hay otro concepto que a mí me gusta mucho en este libro que trabaja, que es el espacio de atención. Aquí en el canal lo hemos hablado en otras ocasiones, encontrarás mucho de este tema en la lista de gestión del tiempo y productividad, y es ser consciente de cuál es nuestro espacio de atención, digamos,
natural y en qué medida, según las tareas que vayamos a hacer, van a consumir parte de este espacio de atención. Esto tiene mucho que ver con la multitarea. La multitarea en sí no es una estrategia eficaz, sobre todo si esas tareas que vamos a hacer no son compatibles en términos de atención. Entonces, aquí en este libro también se habla del espacio de atención, que es un concepto que me gusta mucho. Y quiero compartirte también una serie de frases muy relacionadas con el vídeo anterior que quizás si tú también estás sintiendo esa necesidad de reducir ese nivel de dispersión te puede ayudar, y que tiene que ver con despejar la mente. De hecho, era uno de los tips o las ideas que hablábamos en ese vídeo, pero te voy a leer 3 frases relacionadas con este apartado. El primero es: aprender a despejar nuestra mente de esos bucles abiertos es crucial para que no interfieran en los momentos que queremos enfocarnos. Los reproches aparecen cuando no estás conforme con tu trabajo anterior, las preocupaciones cuando tu trabajo futuro no está organizado, y las dudas o el estrés cuando estás tenso con el trabajo actual. Esta reflexión de esa relación de un estado emocional con el momento de la tarea, si es pasado, futuro, actual, me parece también muy interesante, sobre todo para poder articular esas acciones que nos ayudan a canalizar y a gestionar ese estado. Y por último, da un apunte, que es apuntar en una lista las distracciones de tu cabeza mientras estás enfocado en tu trabajo. Te permitirá desalojarlas de tu espacio de atención y podrás regresar más rápidamente a tus labores con el compromiso de solucionarlas más adelante. Esta idea la hablábamos también en el video anterior, que es un poco hacer ese vaciado mental o hacer esa atención de esa distracción de una forma dirigida, intencionada y controlada en tiempo para potenciar ese foco que quieres. Entonces, bueno, es un libro que así no te interesa el tema de la productividad, puede ser muy interesante porque trata todo el tema de la atención. Su núcleo principal, digamos, la raíz de este libro es esa relación con los procesos mentales, esos mecanismos mentales de atención, de hiperconcentración y esa relación que tenemos con los estímulos, tanto internos como externos. Entonces, al final aquí abarcamos todo, el plano mental, el emocional y el de la acción, así que es una recomendación para ti si te interesa este tipo de lecturas, y una recomendación para regalar. Es un libro práctico, tiene también ese componente de información, de educación, pero te deja muchos ejercicios y muchos tips y muchas ideas prácticas que estoy segura que te van a resultar muy interesantes. Como te decía, no solo aplicado al tema de la productividad, sino general, en ese trabajo de autoconocimiento y de detección de cómo procesas la información, así que también Hiperfocus es una recomendación total. Y con esto llegamos a lo último, que es una serie, por supuesto, drama coreano, que he visto recientemente, se titula Tomorrow, mañana. Te estará saliendo también una de las imágenes de los carteles de la serie, del drama, por aquí. Y yo me voy a ir directamente, antes de darte mi opinión, a la página de Drama Fandom para leerte la sinopsis. La sinopsis dice así: Choi Jung-won busca trabajo, pero le resulta difícil que lo contraten. Excepto por eso, parece un chico perfecto. Se graduó en una prestigiosa universidad y tiene padres adinerados. Una noche accidentalmente se encuentra con los ángeles de la muerte, Guryeon e Im Ryung-gu. Los dos ángeles de la muerte pertenecen a un equipo de gestión de crisis. Guryeon es el líder e Im Ryung-gu es miembro. Su objetivo es salvar a las personas suicidas. Pronto, Choi Jung-woo se convierte en un nuevo miembro del equipo de gestión de crisis. Bueno, es una sinopsis bastante escueta. Te voy a dar mi opinión del drama, porque realmente tampoco te aporta mucha visión y sobre todo porque te lo estoy recomendando. Son 16 episodios y es reciente, es del año 2022. Bueno, básicamente la serie, es verdad que tenemos este personaje, que es el personaje principal, que es este chico, que sí, el contexto de arranque es el buscar trabajo, eso tiene un significado después para la incorporación al equipo de ángeles de la muerte, pero digamos que no es la parte más relevante. Este chico está vivo y por X circunstancias se tropieza con estos dos ángeles de la muerte y por X circunstancias, que no te voy a hacer spoiler, acaba él formando parte de este equipo.
Digamos que dentro de todo lo que son los parcas hay diferentes departamentos, pues los de escolta, que son los que acompañan las almas, etc. Y hay uno en particular que es el de gestión de crisis, relacionado con las personas suicidas. Uno de los objetivos, o su principal objetivo, es reducir ese número de suicidios, ¿no? Intervenir para que el alma se quede en paz y se quede en vida. Este chico se acaba incorporando a este equipo de gestión y pues atiende a lo largo de la serie diferentes casos, hasta que al final pues tiene el desenlace de pues si él vive o si permanece en este equipo, que tampoco te lo voy a desvelar porque realmente es una serie que te recomiendo. Es una serie muy entretenida, tiene a veces sus puntos cómicos, los capítulos se te pasan volando y me parece que está muy bien hecha. Y mi parte de recomendación es porque, al margen de que es muy entretenida y que a mí me ha gustado mucho, porque date cuenta que lo que te decía, el núcleo está en los parcas, es decir, en esa relación con los momentos de muerte, entre la vida y la muerte principalmente, con este equipo que trabaja los suicidios. Eso quiere decir que en cada caso que ellos trabajan, pues tenemos por un lado a la persona que se quiere suicidar con su historia, sus vivencias, sus preocupaciones, esos pensamientos, esos deseos, esa activación interna de que le lleva en un momento dado a querer perder la vida. Y luego por otro lado tenemos a estos parcas que quieren intervenir para que no tenga ese desenlace, con lo cual también existe una narrativa, existe un acompañamiento, existe una visión para que la persona tome conciencia de diferentes aspectos valiosos que le permitan pues después volver al reseteo, ¿no? Ese punto de partida y disfrutar de la vida. Y es justamente ahí por lo que te recomiendo esta serie, porque cada caso es diferente. De hecho hay un caso con un perrito y es maravilloso esos mensajes, esa contraposición, ¿no? De visión entre la persona que se quiere ir y la persona que le está transmitiendo la belleza de quedarse, ¿no? El por qué irse y en vez de quedarse. Y bueno, esa parte de ahí me parece sumamente maravillosa. Te da no solo esos puntos de entretenimiento, sino de reflexión que puedes llevar a tu terreno y también tú preguntarte cómo te estás relacionando con esos aspectos, si te has sentido identificado con alguna de estas situaciones, quizás en un proceso de duelo, una pérdida, etcétera, y qué pensamientos o qué emociones afloraron y en qué momento quizás un determinado tipo de pensamientos quedaron enganchados en ti. Así que es una serie que te recomiendo muchísimo y listo. Esta es mi recomendación de drama y mis dos recomendaciones de libro. Es un vídeo cortito, pero creo que las 3 reseñas que te traigo hoy son muy interesantes, son muy entretenidas y sobre todo son muy valiosas, así que deseo que las disfrutes. Como siempre, si tienes alguna recomendación que hacerme, te invito a que me lo dejes en comentarios o si quieres también compartir tu opinión sobre alguno de los libros o de las series que te he compartido, que quizás tienes una visión diferente o quieres compartirnos qué significó o qué te aportaron a ti. Yo te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra. Te deseo que te encuentres muy bien y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.